Bueno, buen día. Hoy lo que voy a tratar es los microprocesadores como centro neurálgico de todo computador digital, y tener este conocimiento es lo que nos va a dividir del resto de los mortales. Así que bienvenidos a uno de los aspectos técnicos más importantes de un técnico en computación. Bien, antes que nada, nosotros yo ya les había comentado que un sistema informático se encuentra generalmente esquematizado en tres elementos. Tenemos elementos de entrada, elementos que se van a encargar de hacer el procesamiento de la información y elementos de salida. Discretamente están conformados de esta forma para que si uno requiere tener distintos tipos de combinaciones, mantengamos un centro de procesamiento y distintos tipos de respuestas de salida. Esta misma arquitectura es la que se persigue, por ejemplo, en casi todos los elementos: celulares, tablets, GPS, computadoras, notebook, netbook, Smart TV. Todos trabajan de la misma forma. Ahora bien, el que permitió generar todo esto es el microprocesador. El microprocesador no nació de la noche a la mañana. Voy a usar la letra mu para representar micro y una P para el microprocesador. El microprocesador nació de la conjunción de lo que es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Si unimos estas dos, tenemos un microprocesador. Generalmente un diagrama lo representaría de la siguiente forma. Esta especie de shortcito lateral representa lo que se conoce como ALU, unidad aritmético-lógica. La ALU se encarga de procesar información, puede hacer sumas, multiplicaciones, comparaciones, rotaciones y muchas otras operaciones más. Estas operaciones se almacenan o se manipulan o se mantienen en registros. Estos registros son los que permiten que le llegue información. También tienen un registro de banderas conocido como registro flag, donde se va a visualizar información y algún otro más. También tenemos lo que se conoce como set de instrucciones. Tenemos un decodificador de instrucción. El decodificador de instrucción toma la instrucción, la busca aquí y una vez que está aquí, configura la ALU para realizar la operación. Hacer esta operación, vamos a decirlo así, se conoce como ciclo de máquina. El ciclo de máquina está constituido por una búsqueda de instrucciones. Tenemos la etapa de decodificación de instrucciones. Tenemos la etapa de configurar registros, ALU y stack pointer. Y tenemos la ejecución de instrucción. Todo esto se conoce como ciclo de máquina. El ciclo de máquina es lo que nos va a indicar la velocidad del microprocesador. Cuando nacieron estos procesadores andaban cerca de una velocidad de los 400 hercios
o 4 kilohercios. El hercio es una unidad que se encarga de estudiar el tiempo de ciclo de algo. Vamos a suponer que una persona da una vuelta a una cuadra en un segundo. Podríamos decir que esa persona realiza una vuelta a la cuadra en un hercio, un ciclo por segundo. Si esa persona pudiera dar 100 vueltas a la cuadra, diríamos que tiene una velocidad de 100 ciclos. Ahora, que yo diga que un microprocesador realiza o tiene una velocidad de ciclo de 400 Hz, estoy indicando que puede ser 400 veces por segundo todo esto, o 4000 veces por segundo todo esto. Hoy en día estamos rondando velocidades de procesamiento y procesamiento en paralelo cercanos a los 3.8 o 4 GHz. ¿Qué es esta unidad? ¿Qué es esta fuente de información? Si nosotros decimos que tenemos como unidad, por ejemplo, un hercio, vamos a decir que un hercio es el equivalente a decir un megahercio, que vamos a decir que es el equivalente a tener 1.000.000 de kilohercios, y vamos a decir que es lo mismo que tener 1.000 de millón de hercios. Esto sería 1 kilohercio. Ahora 4 GHz son 4.000 millones de instrucciones por segundo, y no estoy hablando de instrucciones en paralelo, ¿sí? El primer microprocesador conocido fue y nació cerca de los años 70, que fue el 4004 por Intel. De ahí en más empezó a crecer la tecnología, hasta alcanzar una plataforma que se la conoció como microprocesador 8086. Ahora bien, antes de irme a esto, vamos a hacer una explicación un poquitito más profunda del microprocesador. Cuando yo digo que un microprocesador puede sumar, no es que tiene dentro una persona que se encarga de sumar, sino que tiene microinstrucciones. Esas microinstrucciones están aquí, y todo lo que pueda hacer el microprocesador ya está configurado o armado electrónicamente para que esto ocurra aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer la siguiente operación, la siguiente ecuación lógica, donde les pido a ustedes, por ejemplo, hacer z es igual a a más b, y estoy trabajando en el ámbito de los binarios, y donde planteo que z es una respuesta, lo representa al revés, perdón, a es una entrada de información, b es otra entrada de información y z es una respuesta, y planteo que los escenarios posibles son los dos apagados, A apagado, B encendido, A encendido, B apagado, A encendido y B encendido, y estoy representando una suma en el ámbito de los booleanos, de la aritmética booleana o de la álgebra booleana, voy a decir que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, y 1 más 1 solamente para la álgebra de Boole, 1 más 1 es 1. Entendiendo que z puede ser la representación de una luz que se enciende, o una respuesta o energía que se está almacenando, y nosotros tomamos, por ejemplo, una fuente circuital, en este caso esta fuente, y entendiendo que los elementos para funcionar requieren de una diferencia de potencial, planteo el siguiente circuito para satisfacer la ecuación propuesta. Tenemos esta lámpara, tenemos este pulsador que viene a representar el interruptor A o el pulsador A, tenemos el pulsador B, y donde pueden tener los siguientes estados. Si ninguno de estos dos pulsadores es presionado, está abierto,
Por ende, al estar abierto el circuito, esta lámpara no se enciende. Ahora bien, si vamos a este caso donde se cierra esta lámpara, que se presiona aquí, ¿qué va a pasar? La corriente va a encontrar un circuito cerrado para poder circular, va a venir acá y va a encender la luz. Tenemos un 1. Para la siguiente situación, tenemos A presionado, B sin presionar. Como A está presionado, viene hasta aquí, se conecta, la fuente encuentra una circulación posible, enciende la luz y nuestra respuesta es 1. Ahora si se cierra A y B, se conmutaron los dos, la fuente encuentra dos caminos, recorre los dos caminos y enciende la luz, o sea que la respuesta es la misma. Ahora, por ejemplo, si yo les propusiera a ustedes que quiero hacer una multiplicación, y planteo nuevamente el escenario factible para poder encontrar la respuesta a esta ecuación lógica, lo que voy a tener es los dos apagados, A apagado, B encendido, A encendido, B apagado, A y B encendidos. Y la respuesta aquí va a ser la siguiente: 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Esto, mis estimados, se conoce como tabla de verdad, donde se valoriza la información. Y el circuito que puede satisfacer esta ecuación lógica es el siguiente. Donde tenemos A, B, nuevamente tenemos la lámpara. Vamos a simular un caso. Se cierra B, se cerró B. Intentamos estudiar la excursión de la corriente. Venimos por acá, encuentra el circuito abierto, se enciende la lámpara, no. Ahora vamos a estudiar este caso. Venimos por acá, este pulsador se cerró, la corriente pasa por aquí, este se cerró, la corriente pasa por aquí y llega la lámpara, enciende. ¿Este circuito satisface esta tabla de verdad? Sí. Entonces, este es el circuito para multiplicar y este es el circuito para sumar. Vamos a decir que de alguna u otra forma, para poder representar esto más lógico para el ser humano y no estar haciendo estos circuitos, en algún momento dado a esto también se le asoció algo que se lo conoce como compuerta lógica, donde teníamos una suma y donde tenemos una multiplicación, ¿sí? Ahora, imagínense la situación en que yo les digo a ustedes que quiero, por ejemplo, sumar 8 más 2 y que esto lo resuelva la computadora. Entendiendo que ustedes ya saben cómo convertir esto de binario a decimal y decimal a binario, vamos a decir que, por ejemplo, el 8 se representa de la siguiente forma. Sabiendo que este es el bit del 0, este es el bit 1, este es el bit 2 y este es el bit 3. Estas serían las potencias asociadas también. Entonces este representa el número 8. Y para representar el número 2 tenemos la siguiente combinación: 0, 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? De la siguiente forma. Voy a redibujar el otro circuito porque capaz que se entienda más. La suma intenta sumar bit a bit, como nosotros haríamos. Por ejemplo, si ustedes tienen que sumar para poder sumar esto, ¿qué hacen? Suman las unidades, suman las decenas, suman las centenas. En este caso acá nosotros sumamos los bits de 0, sumamos los bits de 1, sumamos los bits de 2 y sumamos los bits de 3. Entonces voy a decir que acá tengo propuesto el bit A3, ¿sí? Si a esto lo llamo A y a esto lo llamo B. Acá tenemos
el bit B3 y su respuesta en la lámpara. Vamos a propiciar el circuito para el bit A2, el bit B2. Vamos a propiciar el circuito para el bit A1, y el bit B1. Y nos que estaría faltando, ¿qué cosa? Nos estaría faltando el bit A0 y el bit B0. ¿Sí? Vamos a unir estas lamparitas para establecer la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la suma binaria. 1 más 0, 1 más 0 nos da 1. O sea que esta lamparita estaría encendida. Tenemos el bit 2, los dos están apagados, o sea estos dos están abiertos, por ende esta lámpara está apagada. Tenemos el bit 1, este está apagado, o sea está abierto, y este está conectado, por ende esta lámpara se enciende. El bit 0 está abierto, el bit A0 está abierto, y el bit B0 está abierto, por ende esta está apagada. Si nosotros reescribimos esto en virtud de la visualización de lo que acabamos de concretar, nos da lo siguiente. Esto es para el bit 0, para el bit 1, para el bit 2 y para el bit 3. Tenemos este en 1, este en 0, este en 1 y este en 0. Si lo convertimos al sistema decimal, esto nos da 10 en el sistema decimal. ¿Sí? Así es como se daría una suma binaria. ¿Sí? Ahora bien, internamente esto se conoce como microinstrucción. Acá lo que estamos manejando es un registro de un nivel, son 4 bits. Ahora, cuando estuvimos haciendo conversiones binarias, nosotros vimos que había números que utilizaban más bits para ser representados. ¿Sí? Y en eso, y ahora vamos a hablar de los registros. En esto es importante distinguir lo siguiente. Yo digo que un byte es una asociación de 8 bits ponderados. Eso significa que cada uno tiene una valoración. ¿Sí? Las computadoras en un principio podían procesar 8 bits, o sea, el equivalente a un byte. ¿Sí? Y a esto se lo conoce como word, o sea, podían realizar operaciones de 8 bits, o sea, en vez de 4 teníamos más de estos circuitos asociados hasta A7 y B7 para poder realizar estas operaciones. Después la tecnología creció y llegamos a tener procesadores de 16 bits, o sea, 2 bytes. Si yo represento a un byte como una caja de 8 bits, vamos a decir que en esta primera instancia teníamos solamente una cajita. Aquí teníamos dos registros que eran dos cajitas de un byte. Después, como todo esto crece 2 a la n, alcanzamos a tener 4 bytes de procesamiento. Y ahora estamos en 64 bits de procesamiento. Eso significa que tenemos 8 bytes de operaciones. Estamos hablando de los procesadores actuales, ¿sí?
Si ustedes se han dado cuenta, hay sistemas operativos que dicen que son de 64 bits y hay otros que dicen que son compatibles x86. Resulta que la plataforma de microprocesadores x86 alcanzó a soportar operaciones de 32 bits. ¿Sí? Los microprocesadores de hoy en día procesan en 64 bits los convencionales. Hay también de 128 bits, o sea, el doble de esto. Pero ¿qué pasa? Si yo instalo un sistema operativo de 32 bits en un microprocesador de 64 bits, lo estoy acotando a trabajar simplemente con la mitad de su capacidad. O sea, eso significa que lo estaríamos limitando. Algunos pueden decir, bueno, puede no perjudicar, pero imaginemos la siguiente situación. Vamos a plantear el siguiente caso. Si ustedes tuvieran que trasladar, voy a hacer una analogía, ¿sí? Si ustedes tuvieran que trasladar una carga desde Buenos Aires a Mar del Plata, ¿sí? Y tuvieron una carga con un tamaño de camión, con otro tamaño de camión y con otro tamaño de camión. La analogía que vamos a usar es 8 bits, 32 bits, 64 bits. Si yo tuviera que llevar una carga que fuese, por ejemplo, la siguiente, si esta es toda mi carga y tengo solamente este camión, voy a tener que hacer unos cuantos viajes entre Buenos Aires y Mar del Plata, lo cual va a implicar una demanda de tiempo en cantidad de viajes hasta trasladar toda esta carga. Ahora, si esta misma carga yo la tuviera que llevar con este camión, quizás entre en su totalidad y solamente el tiempo de la operación sería un viaje, ¿sí? Ahora, si yo tuviese una carga mucho más grande que esta, ya no entraría en este camión que es más grande, necesitaría hacer un par de viajes. Si esa carga fuese tan grande y entrara aquí, eso significa que lo podría reemplazar o lo podría realizar en un viaje. ¿A qué me refiero con esto? Hay operaciones de bits, de cálculos que se hacen que necesitan mucha información. Entonces, si yo tengo un tamaño de registro amplio, puedo realizar la operación en un ciclo de máquina. O sea, esto, en un ciclo de máquina. Con esto lo que les quiero decir es que si ustedes tienen una computadora preparada para trabajar en 64 bits, debemos instalarle sistemas que puedan soportar y manipular esta fuente de información. Si no lo hacemos así, estaremos restringiendo y ralentizando el sistema en su totalidad. Antes de terminar con este video y para que no sea mucho más extenso, me queda decirles que existen dos grandes plataformas. Existen procesadores que se conocen como CISC y existen procesadores que se conocen como RISC. Los procesadores CISC son todos aquellos procesadores que tienen un complejo, una gran cantidad de instrucciones, o sea, tienen un set de instrucciones muy amplio, y generalmente todas las computadoras de escritorio o todos los servidores trabajan con estos microprocesadores. Estos implican que tienen muchísimas instrucciones precisas y acotadas para distintos tipos de elementos. Los procesadores RISC tienen aproximadamente 32 instrucciones. En algún momento dado, cuando yo estudiaba, estos microprocesadores estaban en 1024 instrucciones. Los que yo conocí ya eran tecnología vieja. Estos deben estar en muchísima más cantidad de instrucciones. Y es más, cuando ustedes ven que un fabricante dice preparado para tal tipo de juego, es porque tiene una instrucción preparada para realizar una operación más rápida para un juego eventualmente. Y eso es un factor preponderante para decidir qué tipo
qué tipo de microprocesador voy a elegir para beneficiarme en algún tipo de tarea. Generalmente los microprocesadores son de ámbito general, ¿sí? Pero existen ciertas especificaciones. Ahora bien, los procesadores RISC se han empleado muy bien con la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann propone que todos los dispositivos estén mapeados. Eso significa que el microprocesador, que es el que se encarga de manipular todo dentro de una computadora, tenga, por ejemplo, vamos a decir que acá está la memoria RAM, acá tenemos la memoria ROM, acá tenemos un disco rígido, ¿sí? Del microprocesador salga algo que se llama bus de direcciones. El bus de direcciones es un bus que manipula el microprocesador para poder encontrar la información y que la contienen todos sus dispositivos que estén conectados a él, porque todos van a tener una dirección. También el microprocesador va a manipular algo que se llame bus de control. El bus de control lo que permite es indicar al dispositivo cuándo hablar con el microprocesador. Es un poquito más complejo, pero bueno, vamos a decir eso por ahora. Y después tenemos un mismo bus, voy a representarlo así, porque ya el gráfico no me quedó cómodo. Ay, lo dibujé mal, perdón. Acá tenemos lo que es el bus de datos. Con este tipo de arquitectura, teniendo un mismo bus de direcciones, un mismo bus de datos y un bus de control, me permite ampliar la tecnología. Eso significa agregar otro dispositivo, como una compactera, como un memory stick, como cualquier otro elemento, porque total va a quedar mapeado y voy a poder manipularlo, al incrementar la memoria RAM si quiero, ¿sí? Pero todo esto me lo permite la arquitectura von Neumann. Ahora resulta que con el fin, y hay un secreto que todavía no les estoy comentando, es que el microprocesador decodifica las instrucciones y los datos del mismo bus de datos. Eso significa que si en algún momento dado se corrompiera por alguna cuestión electrónica la información que se ingresa como una instrucción, perjudicaría el funcionamiento total de la máquina, ¿sí? La arquitectura que se emplea en dispositivos móviles que ahorran energía se llama hardware. No me acuerdo cómo se escribe, creo que es así, después lo corrijo en el video. Esta arquitectura lo que plantea es lo siguiente: tenemos el microprocesador nuevamente como centro neurálgico, pero ahora resulta que la memoria RAM, la memoria ROM y los dispositivos de almacenamiento de información, cada uno con el microprocesador va a tener un único bus de direcciones, un único bus de control, un único bus de datos, bus de direcciones, bus de control, bus de datos, bus de datos, bus de control y bus de direcciones. Ahora, es un poquito más complejo estos elementos. Incrementar memoria RAM, incrementar memoria ROM o incrementar almacenamiento implicaría modificar el bus de datos, el bus de direccionamientos. Por ende, es mucho más complejo incorporar información a
un elemento en la tecnología hardware, pero en el ámbito de la decodificación, de la interpretación de un programa, es mucho más seguro que la tecnología von Neumann. ¿Por qué? Porque las instrucciones tienen su propio bus y los datos tienen su propio bus. Entonces ya no se podría corromper tan fácilmente como la tecnología von Neumann. Ahora, como todo esto es complejo incrementar, en este ámbito es complejo incrementar la memoria RAM porque tendremos que afectar distintas variables de los buses y no podemos hacerlo porque nacen con un motherboard ya con sus limitaciones físicas, y como también para beneficio de esta tecnología tenemos separado lo que son los datos de las instrucciones, es que se utilizan dispositivos móviles, tablets, celulares, Smart TV. ¿Por qué? Porque son elementos que están sometidos a cualquier espectro. Ustedes no se preguntan cuando abren un celular, estoy cerca de un motor trifásico que tiene un gran consumo y puede generar ruido. Porque, si bien es cierto, ese dispositivo tiene una jaula Faraday, estos elementos a la vez te aseguran que la instrucción que va a ser leída va a ser una instrucción típicamente almacenada y no un dato, que eso sí podría ocurrir aquí. Esa es una de las principales fuentes de por qué se emplean dispositivos móviles esta tecnología y por qué se utilizan tecnologías digamos de escritorio, que van a estar más estancas, este tipo de tecnologías. ¿Quiénes tienen más potencial de procesamiento hoy en día? Esta tecnología. ¿Quiénes son los que se emplean dispositivos móviles? Esta tecnología, ¿sí? ¿Los sistemas operativos de esta tecnología sirven para esta? No. ¿Los sistemas operativos de esta tecnología sirven para esta? No. ¿Un virus de esta tecnología puede prosperar en esta tecnología? No. ¿Sí? Porque tienen distintas fuentes de información y de procesamiento y de interpretación de la información. Eso significa que un sistema operativo dedicado para esto no funciona aquí, y lo mismo de aquí a aquí. Hay una gran diferencia. Por eso, por ejemplo, hay un Android para estos dispositivos, que es el que ustedes manipulan, que es un Linux, y hay un Android que es x86, o sea, dedicado a este tipo de plataformas para que se ejecute aquí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Lo que les voy a pedir es que transcriban y hagan un informe de mi clase. Que tengan un buen día.